Y en cuanto a proyectos que yo tenga sobre esto, si te contara la cantidad de proyectos que yo tengo, es decir, si le dijera a Dios, Dios, déjame hacer mis proyectos, y así que Dios, tú quieres llegar hasta los 500 años. Sí, pues tengo muchos, y entre ellos terminar, por ejemplo, mi Tupac Amaru, ¿no? Que es una historieta inconclusa, y que yo creo que va a ser, digo, la historieta de mi senectud. O sea que muy pronto en la pantalla. Y entonces, pero sí, hay autores que no solo que yo quiera hacerlo, sino que yo digo que todos los jóvenes ojalá que se fijaran en ellos y los leyeran. Ojalá que leyeran a José María Arguedas para aprender a amar lo que es nuestro mundo andino y para aprender también a pensar, a tomarse en serio la dificultad del pase del mundo andino al mundo urbano, al mundo de la modernidad como lo estamos viviendo ahora. ¿Qué vigencia tiene Arguedas en nosotros hoy? Es algo que tenemos que revisar, ¿no? O gente, bueno, como Silva Alegría, Vallejo, Ribeiro, está lleno de narraciones, Palma, del siglo XIX. Tenemos cada narrador, ¿no? Tremendo, ¿no? Y también de los actuales, ¿no? Creo que tenemos, felizmente en el Perú, grandes escritores, tanto en la narración como en la poesía, ¿no? Y el Perú puede estar en crisis o puede estar en estos apogeos económicos como ahora, pero felizmente siempre estamos dando escritores, ¿no? Y por lo tanto creo yo, a un plazo mediano, también grandes historietistas, como se anuncian ya en estos movimientos, como los que estamos viendo ahora, de jóvenes que hacen historieta y la hacen, la verdad, que muy bien. Yo me siento más acompañado que nunca. Muchas gracias. Bien, a continuación pasamos al reconocimiento de la Universidad Católica. Buenas noches a todos. La Universidad Católica ha querido también sumarse a este reconocimiento, a la trayectoria de 40 años de Juan Acevedo, los 30 especialmente de Cuy sobre todo, y hacer un reconocimiento formal. Juan nos ha recordado que hace muchos años la Universidad Católica, en letras sobre todo, era bastante más formalita, pero siempre en los actos como estos mantiene esa formalidad. Así que voy a leer una resolución muy formalita y a entregarte un plato recordatorio que es sobre todo no solo una felicitación sino un agradecimiento por todo lo que nos has dado en todo este tiempo. Dice así. El Consejo de la Facultad de Ciencias y Artes de la Comunicación, vista la destacada trayectoria profesional, artística y docente del historietista peruano Juan Acevedo Fernández de Paredes, desarrollada a lo largo de más de 40 años de actividad. La celebración del Día de la Historieta Peruana el 12 de septiembre de cada año como reconocimiento e impulso a este género comunicativo y artístico, el cual convoca a creadores, investigadores y aficionados en una experiencia de encuentro cultural. Considerando que la Pontificia Universidad Católica del Perú está comprometida con la promoción del conocimiento, la creación y la cultura como un eje esencial de su quehacer como centro de estudios superiores que aporta al desarrollo del país, que la Facultad de Ciencias y Artes de la Comunicación, siguiendo estos lineamientos, tiene como política institucional promover, investigar, apoyar y difundir las diferentes creaciones que enriquecen la comunicación humana, haciéndola un espacio de encuentro, discusión y apertura a nuevos horizontes compartidos de desarrollo humano integral. Que las creaciones del historietista Juan Acevedo, concretadas en notables publicaciones como Paco Yunque, Para hacer historietas, Hola Cuy, Violita, La Araña No, Luchín González y La historia iberoamérica desde los niños, entre otras, constituyen un testimonio esclarecedor, crítico y creativo de la realidad peruana, el cual ha permitido a diferentes generaciones de lectores y lectoras descubrir, interpelarse y participar en un proyecto de país plural, democrático y auténtico. Que la actividad del historietista Juan Acevedo ha permitido el reconocimiento a nivel nacional e internacional de la historieta peruana y los historietistas peruanos, su tradición y nuevas propuestas, impulsando un fecundo intercambio cultural entre diferentes pueblos, en uso de las atribuciones que le confiere el artículo 10 del reglamento de la Facultad de Ciencias y Artes de la Comunicación, resuelve reconocer y felicitar formalmente al señor Juan Acevedo Fernández de Paredes por su destacada trayectoria como historietista,
por su aporte lúcido y creativo a una comunicación más humana en el Perú y por su impulso a su historieta peruana. Viene con la tarjeta clara del rector y el contrato de la universidad. Bien. Sentemos. Sí. ¿Y tomen asiento? Bien, a continuación el premio de homenaje del Club Nazca de la Historieta. La estatuilla es el Luchi Boletín, que es debido a la trayectoria artística de Juan Acevedo. Porque no soy afecto a homenajes, Juan tampoco. Entonces es un homenaje a la obra de Juan a nombre del Club Nazca, y como médico aconsejo a ti la brevedad de este Yo quería terminar justificando este acto hecho a mansalva con el cariño que tú has logrado entre todos los lectores. No, yo no necesito... Sí. El cariño que tú has logrado en todos tus lectores, que somos todos, y que siempre te hemos sentido parte nuestra, porque tus historietas no son lo único entrañable que hay en ti. Tú eres entrañable. Eres una persona que de verdad siempre va a despertar el cariño dentro de los colegas y los compañeros. Entonces es un premio muy merecido. Disculpa ¿no? Eso es como la puñalada en la espalda, pero de cariño, ¿no? Y yo quisiera dar un aplauso final. Luego viene el doctor Javier Flores del Águila para hacer la proclama con el que vamos a cerrar, y donde todos los historietistas nos comprometemos a que esto que hoy día estamos cerrando con el broche de oro contigo se convierta en algo reivindicativo para la historieta como medio, ¿no? Para los autores como trabajadores, ¿no? Y para la identidad nacional como una meta importante de lograr por parte de los narradores gráficos que están aquí representados, y cada uno aporta desde su tribuna, desde su trinchera, lo que hay. El día de hoy el Congreso ha reconocido a los trabajadores recicladores, ¿sí? Van a tener seguro, ¿sí? El Congreso les va a brindar inclusive un acto, ¿no? Donde se les repuesta. Los dibujantes no tenemos eso. Si nosotros queremos aparecer dentro del seguro, tenemos que ser artistas travestidos o algo por el estilo, ¿no? Y ahí entramos. Pero como dibujantes no. Y es una meta que tenemos que conseguir, no porque sea una reivindicación social, sino porque el trabajo que hace cada uno de ustedes es un trabajo que no solamente debe ser remunerado, sino reconocido con el valor que tiene por la función social. Muchas gracias, Juan. Muchas gracias.